Alrededor del año 1500, hace ya bastante tiempo, en Italia, había un gran bloque de mármol al que ningún artista se le animaba. Era tan grande, tan desafiante, tan difícil de trabajar que ninguno quería asumir el riesgo de quizás perder su prestigio si fallaba en la elaboración de algo con ese material. Hasta que llega una persona que se llamaba Miguel Ángel, muy conocido en la historia, y en 3 años esa persona pule de tal forma esa piedra que logra sacar lo que para muchos expertos es la obra escultural más perfecta que existe, que se llama el David, que es una obra que mide algo así como 3 metros, toda de mármol. Es curioso las palabras que va a usar Miguel Ángel cuando le preguntan cómo se logró hacer semejante obra. Y él simplemente va a decir que el David ya estaba dentro de ese bloque, lo que él hizo fue sacar lo que sobraba. Sacar todos los pedacitos que sobraban para que se pudiera lograr hacer esa obra de arte. El Señor Jesús va a hacer eso con sus discípulos también. Va a sacarnos cosas que nos sobran. ¿Quién está dispuesto hoy a que el Señor, con su cincel divino, por decirlo de alguna forma, nos saque alguna otra cosita que nos sobra? ¿Está alguien dispuesto? ¿Sí? ¿No? Depende, dice acá. Es lo que el Señor ha estado haciendo toda la historia de la iglesia, ¿no? Formando de personas naturales, personas que tienen una manera de ver la vida, a personas que comienzan de a poco a ver la vida como Él la ve. Nosotros veíamos algo de eso la semana pasada. Se nos presentaba el modelo que aparece en el libro de Juan a partir del capítulo 13, donde hay una persona que conocemos con el nombre del discípulo amado, que tiene una serie de características que son para nosotros muy deseables. Es una persona comprometida, es una persona prudente, es una persona leal al Señor, es una persona responsable por su relación con Dios y por su relación con sus hermanos. Tiene muchísimas características más. Pero no es el único modelo que el Señor Jesucristo nos dejó de cómo debiera ser un discípulo. Y de eso quiero hablarles hoy. El título de esto es Volvernos como niños. Hay un pasaje que se encuentra en Mateo 18, vamos a leer solamente del 1 al 4, quizás hagamos referencia al versículo 5 al final, pero por ahora vamos a leer solo del 1 al 4. Mateo 18, 1 al 4. Dice así: En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Para entender un poquito más en profundidad este pasaje, yo les voy a contar un poquito lo que venía sucediendo. En el capítulo 16 está esa pregunta que el Señor Jesús les hace a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy? ¿Y quién dicen ustedes que yo soy? Y los discípulos van a decir: la gente dice que sos un gran profeta, un gran maestro, pero Pedro salta ahí como la voz de los discípulos y dice: vos sos el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Un poquito después, el Señor les va a decir, y comienza a declarar estas palabras. Desde entonces Jesús comenzó a decir a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Eso es Mateo 16, 21. Pero Pedro le propone otros planes al Señor, unos que no incluyen la cruz. Dice: que no te acontezca eso, que no tengas que sufrir, que no tengas que pasar todo eso. Y el Señor Jesús lo reprende.
En el capítulo 17 es aquel pasaje que nosotros conocemos como de la transfiguración. El Señor Jesús llama a Pedro, a Jacobo y a Juan y se los lleva a un monte alto. Y ahí ven a dos personajes que se aparecen. Aparece Elías, que simboliza a los profetas, y aparece Moisés, que simboliza la ley. Y una voz, en esa luminosidad que se decía, una voz que dice: este es mi hijo, a él escuchen. El sentido de eso es que el Señor Jesús es mayor que la ley, que los profetas. Después, en el pedacito que sigue de ese mismo capítulo, aparece un papá con un hijo muy enfermo, que tenía un problema que se llama epilepsia, y que había estado los discípulos tratando de sanarlo, pero no habían podido. Y se lo trae directamente al Señor Jesús, y el Señor Jesús los reprende a sus discípulos y les dice que no pudieron liberar a ese jovencito por su poca fe. Les dice eso, que no había fe en ellos, que había muy poquita. Pero les dice, y retándolos, ¿no? ¿Hasta cuándo voy a tener que estar con ustedes? Más o menos así fue la expresión. Lo que estaba pasando era medio evidente, ¿no? El que es el mayor entre ellos se está por ir. Eso les estuvo anunciando. Y hay evidencia de que es el mayor. Él sana, Él libera. Jesús es el mayor. Es mayor que la ley, que los profetas. Pero se está por ir, les anunció eso. Miren que pronto me voy. Y la pregunta de los discípulos es, debiera haber sido: nos duele, Señor, que tengas que pasar todas estas cosas. No, la pregunta de los discípulos fue: y cuando vos te vayas, ¿quién queda a cargo de todo esto? ¿Quién va a ser el líder? ¿A quién vas a nombrar de nosotros? ¿Qué tenemos que hacer para lograr hacer eso? ¿Qué podemos hacer para ser el que queda a cargo de toda la iglesia? Mostrarnos, Señor, decirnos que lo hacemos, eso, sacrificamos lo que sea por eso. Queremos el poder. Y el Señor Jesús lo que va a hacer es darle vuelta a las perspectivas de cómo están viendo la vida hasta ese momento discípulos, pero que no la están viendo como debieran verla. Y lo que hace es llamar, dice en el versículo 2, y llamando a un niño, lo puso en medio de ellos. Yo les propongo que podamos traer ese niño acá también hoy, que lo podamos ver un poquito, a ver qué nos dice ese niño hoy a nosotros, a nuestros corazones, ¿no? ¿Qué tiene que ser sacado? ¿Qué tiene que cincelar el Señor para que finalmente se forme su persona en ese mármol que somos nosotros que está trabajando, ¿no? ¿Qué tiene que hacer Él? Primeramente es muy notable que donde el Señor estaba había niños. No a todas las personas se le acercan los niños hoy en día, menos en aquella época, donde el maltrato era común y nadie hacía nada por los niños. Ahora, si bien no es que está totalmente solucionado, pero hay ciertos derechos que los niños tienen, aunque a veces no se respetan. Pero en aquella época no tenían ningún derecho. Comían los grandes y si sobraba, y si había, comían los chicos. Eran como ciudadanos de quinta categoría. Las mujeres también, era un poco así. Siempre era así ese mundo terrible. No han cambiado tanto las cosas, pero un poquito. Hay derechos, al menos, que cuando se respetan, guardan y resguardan a todas las personas, ¿no? Pero donde el Señor Jesús estaba, había niños, y los niños escuchaban su voz y respondían a Él. Hoy Sebastián compartía ese pasaje tan conocido de que dejen que los niños vengan a mí y que no le impidan que ellos también conozcan del Señor y que también participen de las cosas de Dios. Y es muy bueno que todos los chicos estén conociendo, como gracias a Dios se está desarrollando acá un ministerio para que todos puedan conocer la palabra. Es hermoso. Es aquel versículo de: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero lo que les está diciendo al traer ese niño al frente de estos que se creían hacer los grandes es evidenciar un poco la postura interior que ellos tenían, ¿no? Nosotros buscamos la manera en la que
nos creemos grandes, pero quisiéramos ser el más grande entre estos grandes. Y el Señor le trae un pequeño. Alguien que en los brazos del Señor Jesús no tiene miedo, pero imagínense los rostros de los discípulos cuando están peleando de alguna forma. Si se acuerdan Marcos, hay un pasaje donde discutieron un largo rato en el camino por quién era el mayor también. Y uno cuando discute no tiene una cara de atraer niños. Una cara bastante de guerra, ¿no? No atrae niños ni a nadie ese tipo de rostro. El Señor Jesús no tenía esa actitud. Y nos va a invitar a que nos hagamos como esos niños. Entonces lo que va a cuestionar el Señor Jesús es esa actitud interna de sus discípulos, que no quieren ser niños, que no quieren hacerse niños, que no quieren ver la vida como el que no tiene poder, la quieren ver como el que manda. En el pasaje siguiente va a decir: de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Hay dos cosas imprescindibles para entrar al reino de los cielos: volverse como un niño y hacerse como un niño, va a decir. Volverse y hacerse. El comentarista Hendrickson lo va a parafrasear de esta forma: vosotros habéis estado discutiendo acerca de quién será el mayor en el reino de los cielos, como si estuvierais seguros de estar ya en él y de estar destinados para su futura manifestación en gloria. Pero si continuáis en el actual estado de mente y de corazón, en que cada uno de vosotros está ansioso de ser más grande que sus compañeros y de señorear sobre ellos, seréis excluidos. Entonces, muy ciertamente, ni siquiera entraréis en él. Volverse va a tener que ver entonces con aquello que conocemos nosotros como regeneración. Hay dos pasajes que me venían a la mente, que uno era Ezequiel 33:11, donde dice: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. Es la invitación que siempre ha hecho el Evangelio: volvernos a Dios. Y también está muy relacionado con aquel pasaje de Nicodemo, de Juan 3, donde aparece Nicodemo, donde esta persona también es invitada a hacerse niño, pero a pasar todo el proceso, a nacer de nuevo es invitada. A dejar todo lo que tenía por seguro y que creía y tenía como que era cierto, romper con todo eso y volver a la base fundamental de una relación con Dios. Todo este hecho no es algo que nosotros produzcamos, es obra de la gracia de Dios, producida en nuestra vida. El Señor entonces una vez más nos está hablando de esa necesidad de nacer de nuevo y de hacernos como niños. Este hacernos va a tener que ver con un cambio profundo de nuestra naturaleza, donde ya no busquemos aquellas cosas que potencian nuestro orgullo, sino todo lo contrario, aquellas que de alguna forma evidencian nuestra humildad, nuestra semejanza a Cristo es la humildad, ¿no? Jesús nos va a estar insinuando que estas personas, discípulos, están fuera del reino de Dios, aún. Pero les está advirtiendo que deben poner toda la atención que ellos tienen en llegar a ser como niños. ¿Qué está confrontando el Señor Jesús? El concepto que las personas tenemos acerca de qué cosa es ser grande. Los discípulos, como muchísimas personas hoy en día, y puede que nosotros también tengamos que quitar eso de nuestra cabeza, asociamos la grandeza o el hecho de ser grande con poder, con autoridad, con lograr fama, prestigio, dinero, cosas, o posiciones, cargos, ministerios, lo que sea. Y el Señor va a decir muy sencillamente: ninguna de esas cosas son las que en el reino de los cielos son las que hacen grandes a las personas. Y va a poner este ejemplo del niño. Y si miramos un ratito a este niño, como les decía hoy, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Smith, que era un comentarista, decía lo siguiente: para poder hacerse como niño, los discípulos tienen que transformarse. Transformarse primero y apartarse de todo lo que sea ambición y envidia, como han manifestado en su pregunta. Tienen que aprender de los niños la humildad.
Con ello desaparece todo afán de preeminencia y de categoría. Jesús llama a este niño. Este niño no tarda nada en venir. Ahí tenemos un primer rasgo que debiéramos nosotros tomar de este modelo de niño, ¿no? La obediencia que tiene este niño. La obediencia que nace de la confianza. De que no lo está llamando un extraño ni alguien que le va a hacer mal. Alguien en quien puede confiar, que lo va a guardar, que va a hacer, que todo lo que está llamándole a hacer es para su bien. Un segundo rasgo es que de los niños, ¿no? Un niño depende en todo del mayor. Y claro, cuando yo me quiero, y es natural que pase, llega una edad que no queremos depender ya más de nuestros padres, ¿no es cierto? Tenemos que ser seres autónomos. No pasa así con el cristianismo, no pasa así con el discípulo. Es más adulto en la fe, es más maduro en la fe aquel que más depende de Cristo. Es más grande aquel que sirve que aquel que es servido. Es mayor aquel que es humilde que aquel que es orgulloso. Es otra forma de ver las cosas. Lo que el Señor confronta en sus discípulos es eso, justamente. No están viendo la vida como se ve desde el reino, la están viendo desde fuera todavía. Si Jesús al llamar a este niño y este niño viene y vemos como un primer elemento la obediencia, ¿qué nos sobra? ¿Qué hay que quitar de nuestra vida? La desobediencia a su palabra. El no escuchar la voz de Dios, eso nos sobra, no lo necesitamos en nuestra vida. Con Jesús este chico no tiene miedo. Podrían los discípulos parecerle extraños porque tenían esas caras enojadas, pero Jesús no es un extraño para él. No hay miedo en Jesús, hay perfecto amor en él. Los miedos no sobran. Los miedos tienen que ser quitados y cambiados por el perfecto amor que Dios nos da. Este niño también confía plenamente en el Señor Jesús. Entonces lo que nos tenemos que quitar con la ayuda del Señor es la falta de confiar completamente en el Señor. Tenemos que aprender a confiar completamente en Él. No confiar lo suficiente sería lo que tenemos que quitarnos. Un niño, decíamos, depende de su mayor. Nosotros dependemos de Jesús y a veces no dependemos totalmente. Debemos quitarnos eso. Es otra partecita más que está impidiendo que se vea la persona del Señor Jesús. El Señor Jesús todo el tiempo dependió ¿de quién? Del Padre. Y nos enseñó que nosotros también debemos depender más de Él. El Señor va a recalcar la necesidad de que sus discípulos sean humildes. Y esto no se logra sino en compañía del que es más humilde, por sobre todos los humildes. No se nos pega eso de otra forma, no lo logramos por quererlo solamente. Sí lo debemos desear y querer, pero es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces nuestro orgullo, nuestras pretensiones, todo eso nos sobra, hermanos. Todo eso hace de nosotros que todavía no lleguemos a ser el discípulo que el Señor quiere que seamos. Porque Él nos pone como modelo de discípulo un niño que no tiene ni esas pretensiones, ni orgullo, ni malicia, ni nada de eso. El Señor entonces destaca y recalca la fe y la humildad que debiéramos tener nosotros para ser sus discípulos. Un comentarista que se llama Tasker dijo lo siguiente: el más grande en el reino de los cielos es el que es menos consciente de ello. Porque donde yo empiezo a darme cuenta que qué útil que soy para el reino de Dios, qué necesario, qué imprescindible puedo llegar a decir soy para el reino del Señor. El orgullo se está apoderando de mí. Y si yo no estoy creciendo en humildad, no me estoy pareciendo en nada a Cristo. Una de las pruebas que debiéramos ver en cómo está nuestro crecimiento, cómo se va formando esa escultura de Cristo, nosotros, esa persona de Cristo nosotros, es si vamos creciendo en humildad. ¿Qué es el ejemplo que nos deja con el niño? Hacete, vos que te crees grandote, hacete un pequeño, hacete un chiquito, hacete un niño. Porque de otra forma no vas a entrar. Dios resiste al orgulloso, al soberbio, pero da gracia al que se es humilde.
Matthew Henry decía que ciertamente necesitamos ser renovados diariamente en el espíritu de nuestra mente para que lleguemos a ser simples y humildes como los pequeñuelos y dispuestos a ser el menor de todos. Estudiemos diariamente este tema y examinemos nuestro espíritu, porque es necesario que todos los días sigamos siendo ese pequeño. Estamos siendo como niños nosotros en esos puntos. Pablo propone otra imagen del niño y él habla en un sentido negativo de aquel que es inmaduro. Pero acá el Señor Jesucristo, y no son imágenes contradictorias, ¿no? Pero el Señor Jesucristo está hablando de eso, de algo muy positivo. Ser discípulos como niños, en el sentido de aquellos que no pretenden otra cosa que no sea estar con su padre. Fíjense esta imagen. Hoy seguramente muchos nenes van a recibir regalos, muchos no, pero muchos van a recibir regalos. Y quizás a veces hay regalos como culposos, ¿no? De papás que por ahí no le pueden dedicar el tiempo que quisieran y le hacen el gran regalo para suplir esa falta. Pero esos niños quisieran estar con su padre, con su madre. ¿Qué pasaría si nosotros también deseáramos más a Dios porque es nuestro Padre y no por las cosas que nos da? Eso es el deseo del corazón de Dios, ¿no? Es como si este chico quisiera más a su papá porque le hace regalos, y nosotros sabemos que no, que lo que más quisiera ese chico es pasar tiempo con su padre con los regalos. O sea, si le dieran a elegir entre los regalos y pasar más tiempo, elegiría pasar tiempo. Pero muchas veces los cristianos elegimos las cosas antes de pasar tiempo con nuestro Padre. Y hacernos como niños en ese sentido es preferir a nuestro Padre antes que las cosas. Y ser niños en este caso es un signo de madurez. Es de despojarnos de todas esas cosas que nos hacen querer ser mayores que el resto. O de pretender ya llegué a un punto en el cual el resto me debe respeto, honra y no sé cuántas cosas más, porque yo ya soy mayor. Es despojarnos de todo eso. No nos sirve. Eso nos sobra. Estamos siendo libres, hermanos, de esas cosas. Estamos luchando con esas cosas. Yo lucho con esas cosas. No podemos dejar de luchar contra esas cosas. Son cosas que cada día vamos a estar en batalla, en guerra con esas cosas, pero con la ayuda del Señor tenemos que sobreponernos, vencerlos, identificarlas, tenerlo a raya. Esto me gustaría decirles para casi concluir. El Rey del universo, el Señor de todo, el Creador de todo, un día se hizo niño y nos dio un ejemplo también por eso. Hacerse el más humilde de todo, en el lugar más humilde, donde pudiendo disponer del mejor palacio y de la mejor cosa de su época, dispuso de paja, barro, cosas muy elementales. Animales estaban donde él nació, no era un lugar muy higiénico, no era nada, ni siquiera de la clase media, podríamos decir, si existiera en esa época la clase media. Era de lo más humilde, lo más sencillo. Ahí se rebajó el Señor y se hizo un niño, dándonos ejemplo. Y a lo largo de su vida, toda la vida batalló con que sus discípulos tenían esta intención oculta en el corazón. ¿Y qué puedo hacer para ser mayor? Y a veces no era con palabras, a veces con la actitud de querer de alguna forma estar más cerca del Señor. Lo veíamos con Pedro el otro día en un montón de, dirían en Misiones, lo pillamos en un montón de situaciones. Lo encontramos en un montón de situaciones donde está queriendo ser el mayor. El Señor descubra nuestro corazón hoy y nos muestre todas esas veces en las que queremos ser el mayor. Y nos vuelva a mostrar esta imagen de un niño. Porque a eso tenemos que crecer tanto que tenemos que llegar a ser un niño. Un niño en este sentido entonces no es un signo de inmadurez, es un signo de crecimiento. Es alguien que depende totalmente de Dios, que es obediente a Dios, que desea a Dios por sobre todo como padre,
Y hacernos esa clase de discípulos va a ser un desafío diario, va a ser una lucha diaria, como decía Matthew Henry, ¿no? Algo por lo que tenemos que estar todo el tiempo peleando por llegar a ser ese, peleando con nosotros, con nuestro orgullo, para que esté bien muerto. Tal como nos enseñó el Maestro, para estar en el reino de Dios hay que renunciar a buscar el propio reino. Y es también la renuncia a hacer un reino en este mundo. Porque lo que querían sus discípulos era, e imaginaban todavía, no entendían aquellas cosas que les había dicho el Señor, aquella palabra que les había dicho el Señor, que debían buscar el reino de los cielos, y ellos pensaban que el reino se iba a dar acá en la tierra y que iba a ser un poder militar, económico, social. De alguna forma ellos iban a ser quienes iban a quedar a cargo de eso. Y el Señor desbarata toda esa imagen que se hacían las personas, y ojalá desbarate toda la imagen que nos podamos hacer nosotros en relación al poder, ¿no? También este pasaje nos habla de las relaciones que entablan los discípulos entre sí. Decía, es también la renuncia a buscar el reino en este mundo. Y es, en cambio, un llamado nuevamente a buscar el reino que el Señor Jesús nos enseñó a buscar, el reino de los cielos. Entonces les digo, hermanos, que seamos cada vez mayores, pero en santidad. Que crezcamos cada día, pero en humildad. Que busquemos con ansias el reino, pero no el nuestro, el de los cielos. Y que seamos cada vez más grandes, pero en servir a los demás. Y hay un poema que resume bastante bien todo esto. Y dice así este poema, y ya con esto concluyo. Hazme, oh Señor, ser niño otra vez, tan tierno, frágil y pequeño, que nada poseo en mí, y todo lo poseo en ti. Oh Salvador, hazme pequeño una vez más, que hacia abajo pueda crecer, y restaura en mi corazón la fe que antaño supe tener. Que contigo sea crucificado, no sea ya yo quien vive. Oh Salvador, aplasta mi orgullo, mi pecado, por la gracia que perdón concede. Hazme, oh Señor, ser niño otra vez, obediente a tu llamado, que nada poseo en mí y todo lo poseo en ti. Gracias, Señor, por recordarnos una vez más que no debemos buscar el ser el mayor, Señor, sino que debemos crecer en humildad, en ser el menor, el que sirve, Señor. Padre Santo, gracias porque vos te hiciste un niño por nosotros. Vos te entregaste por nosotros, Señor, y vos nos enseñaste, porque querés quitar las cosas que no nos sirven, Señor. Y hoy vimos que el orgullo no nos sirve, Señor. El no confiar totalmente en vos, el no poner toda la fe en vos, el no crecer en creerte a vos, no nos sirve, Señor. Sigue modelando, Señor, en nosotros tu vida, tu persona, y ayúdanos, Señor, que en tu gracia puedas quitar todas esas cosas que sobran aún en nosotros y que no hacen de nosotros el tipo de discípulo que querés que seamos, Señor. Fórmate, Señor, aún más en nosotros, hasta que podamos decir, como leíamos en este poema, que nada tenemos en nosotros y que todo lo tenemos en vos, Padre. Te damos gracias, Señor. Amén.